CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas noches. Gracias, ingeniero Álvaro Montaño. Gracias, Roque. Sean mis primeras palabras de reconocimiento y agradecimiento al patronato actual de la UNI. ¿Ya? Gracias, Roque, por presidirlo. A todos ustedes con este compromiso, digamos, que se tiene con mi alma mater. Como egresado de la UNI, nos une, digamos, un compromiso permanente. Yo siempre digo que la UNI no solamente a mí me dio una educación sin ningún costo, no hubiera podido seguirla en otra forma. La UNI me dio formación, me dio esa integración, ese entendimiento con lo que es, digamos, el país. Esa sensibilidad especial que uno lo logra, evidentemente, conviviendo en el día a día con sus compañeros, con su integración en un país tan diverso, en un país tan complejo como es el nuestro. Gracias nuevamente, y sin mayor preámbulo, me voy a abocar a la presentación. El tema es la perspectiva estratégica, el nuevo enfoque de los negocios. Usualmente, yo empiezo con una reflexión. Porter, el padre de la competitividad, que recién vino a Perú invitado por CADE cuando ya estaban liquidando su compañía Monitor, porque Porter estudió países en desarrollo, países desarrollados, no estudió países en desarrollo. Tuvo dos discípulos, que eran Fairbanks y Lixey, que sí estudiaron países en desarrollo, publicaron una obra que es muy poco conocida en español, Arando en el mar, Plowing to the Sea. En esta obra, esta reflexión a mí me llamó mucho la atención. Dice, en la actualidad muchos países en vías de desarrollo atraviesan por crisis económicas, pero no precisamente porque estén haciendo mal las cosas. Más bien están haciendo las cosas correctas bien, pero para tiempos pasados. Y esto me llevó a reflexión que esto es un común denominador en nuestra sociedad. Yo recuerdo un amigo congresista hace algunos años atrás me busca reiteradamente un fin de semana y me conmina a que opine sobre su proyecto. Y le digo, tu proyecto me parece sumamente interesante, pero ¿sabes qué? Para 10 años atrás, para la época de sustitución de importaciones, una economía cerrada. Esto me ha sucedido también con amigos empresarios. Dueño de empresa, le digo, tú hubieras sido un excelente empresario 20 años atrás, con un modelo diferente. Y peor, en algunos casos nos sucede a los académicos, que nos quedamos con alguna teoría o un modelo congelados en el tiempo, tratando de adaptar la realidad a la teoría y no a la inversa. En el mundo, y hoy día lo hemos visto con motivo del COVID, hay una transformación digital. Uber, la empresa de taxi más grande del mundo, no tiene ningún carro. Facebook no tiene contenidos. Alibaba, AliExpress, sin inventarios. B&B, ¿cuánto le implicó? Conversábamos al inicio, consolidarse. Prácticamente, la diferencia en lo que era inmuebles, la cadena Holiday era impresionante, lo hizo prácticamente en forma digital. Y hoy día, en muchos meses, también vemos en los problemas que se encuentra B&B muy próximamente al borde de la quiebra. Estas son las empresas exponenciales. Crece muy rápidamente y también la caída se puede dar muy rápido. Netflix cambió la industria cinematográfica en el mundo. Spotify pasó a la historia, no edita, no tiene canciones, no las edita, pero la digita a nivel mundial. Estas dos con un crecimiento vertiginoso con motivo de la pandemia. ¿Qué ha pasado en el mundo? Hay la desmaterialización del mundo. No hay papel, información. Correos quedan como monumentos históricos, los libros digitales, la moneda Bitcoin, las tiendas, la venta digital, el entretenimiento, el teatro nos los ofrece, incluso muy próximamente hasta los viajes. Todas las cosas sólidas se encuentran dentro del aire. El mundo ha cambiado fuertemente. Si vemos nosotros, la tecnología ha tenido un crecimiento exponencial, es lo que no nos hemos dado cuenta. No el crecimiento lineal que demoró muchos años, miren ustedes a lo largo del tiempo. Este es un crecimiento hoy día exponencial. Este crecimiento exponencial ha generado una brecha. El desarrollo de la humanidad versus lo que implica el crecimiento exponencial y las leyes de la educación. Nuestro sistema educativo no se adapta, no se acomoda a este gran tsunami, a este cambio. El otro es más lineal.
cambios que hay, grafeno. El grafeno, material del futuro, muy probable que con el precio del cobre veía alguna una información de Tomás Frey, un futurista europeo, donde muy probable que tengamos el grafeno en el mercado. ¿Qué cosa es lo que me asusta en el grafeno? El grafeno es 200 veces más resistente que el acero, 1000 veces menos pesado que el papel, alta conductividad térmica, creo que son 50 veces con el cobre, en fin, con otras características. ¿A qué reflexión me llevó esto? Podríamos encontrarnos que en unos 8 o 10 años, si sigue la demanda actual del cobre, sale el grafeno al mercado y nos quedemos con las minas de cobre bajo tierra, recuperando, volviendo a lo que Basadre se refería como las bonanzas históricas del guano y del salitre. Nos vamos a quedar con todo el mineral, con todas las piedras bajo tierra que no van a tener ningún valor. Si es que ocurre este cambio tecnológico que yo quisiera que no se dé. Claro, cuando uno conversa acá del grafeno, no malogres el escenario. No es que malogre el escenario. Tenemos que mirar a futuro lo que puede venir. No ir contra la corriente, o sea, al contrario, este es el momento para dar un gran impulso a todo lo que es minería, todos los proyectos, porque estamos en una bonanza minera en el mundo. Pero en algunos casos yo he reflexionado y digo, el Perú es el país de las oportunidades perdidas, cuando esto debería ser para dar un impulso total a la minería, digamos, en el actual contexto mundial. Bueno, podemos hablar en China y impresión en 3D, ¿no? Piel impresa en 3D, sobre esto no me voy a expandir. Todo el cambio tecnológico. Hoy día vivimos una cuarta revolución industrial. Ya la tercera revolución industrial, la era de Internet, y eso ya terminó. Eso fue el siglo pasado. Hoy día, ustedes ven históricamente la revolución industrial de vapor, la electricidad, la era de Internet, y hoy día estamos entrando a una nueva era, que es la era, en esta cuarta revolución industrial, impulsada por inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, vehículos autónomos, impresión en 3D, nanotecnología, biotecnología, ciencia de los materiales, computación cuántica. Se estima que en 2030, o sea, estamos hablando ya 9 años, una serie de cambios, casas no conectadas, estamos hablando sensores, ropa impresa en 3D, casas impresas en 3D, paquetes por drones, carros autónomos. Acá pueden apreciar ustedes, este es el famoso Chessmaster de ajedrez, que ustedes lo deben conocer. Un programa original que no vale más de $20, el cual es complicadísimo, imposible ganarle, porque tiene grados de dificultad. Esta escena es famosa, es histórica en el año 97, cuando la computadora le ganó a Kasparov. El año 2019 ocurrió algo más singular. El juego, el Go, que es diferente del ajedrez, no se trata de matar, sino rodear, es la base para la estrategia. El campeón mundial, que era un surcoreano, fue derrotado por la computadora, que es un juego mucho más sutil. En el Go, a diferencia del ajedrez, yo ya no trato de hackear, no trato de hacer jaque mate, sino yo gano por posicionamiento. Y muchos lo atribuyen que este fue el final en la guerra de Vietnam, cuando al final de la capitulación, el comandante general de las Fuerzas Armadas, vietnamita, se reúne con el comandante general americano y le dice, el americano le replica y le señala y le dice, ustedes nunca dieron una batalla frente a frente, nunca salieron directamente. Y el vietnamita le dice, bueno, tal vez fue así, pero hoy día ustedes se retiran. Ese es el secreto del Go. El Go es mucho más complejo y una computadora le ganó a este campeón mundial. En Estados Unidos, ni qué se diga en lo que se refiere a abogacía, asesoramiento legal en segundos. Hay estudios, estaba viendo el caso de un estudio en Nueva York, donde ellos están acostumbrados a facturar por minuto, a cobrar.
Uno llega a hacer una consulta y lo cobra, incluso si es por teléfono. Bueno, ahora han bajado las tarifas porque lo están haciendo con inteligencia artificial para determinadas consultas, los estudios legales. Ni que se diga en lo que implica el diagnóstico, ¿no? Para medicina. ¿Esto qué significa? Vamos a entrar a partir de 2030 en la era de la singularidad tecnológica. La singularidad tecnológica es el periodo en el cual la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana. Esta es la ola que viene, este es el nuevo cambio que viene, mirando a futuro. La era de la singularidad. Atrás, las eras agrícola, industrial, la era de la informática. No, eso ya es historia. Acá viene la era de la singularidad tecnológica, el cambio. Estas son nuevas reglas de juego totalmente diferentes. Acá me da la impresión cuando yo escucho un mensaje de sustitución de importaciones, escucho un mensaje de cerrar lo que es importaciones de afuera, hacer industrialización. No hemos entendido el mundo. Estamos llegando a una guerra de misiles con arcos, con flechas, tal vez. Una guerra donde las reglas de juego son totalmente diferentes. Ya la era industrial ya terminó. Si uno llega a Estados Unidos, no hay industria nacional, industria china. Entonces, me da la impresión que en algunos casos nuestra clase dirigente, nuestra clase política, no encuentra respuesta, no entiende este mundo de prospectar, de mirar al futuro, y la respuesta se da mirando hacia atrás, ¿no? Replicando en muchos casos modelos que ya pertenecen a la historia, ¿no? Que ya no tienen vigencia hoy en día. Ahora bien, dentro de este cambio, la transición de la enseñanza al aprendizaje es sumamente complejo. Yo diría que en el aspecto educativo nos hemos quedado en el siglo pasado, 50 años atrás. La información es lo que más existe, se expande exponencialmente. Y uno de los factores limitantes, siendo autocrítico, somos nosotros los profesores, que nos hemos convertido en el factor limitante. ¿Por qué? Porque ya el modelo educativo de 30 años, 40 años atrás, ya hoy día no sirve. Hoy día mi competencia no es competencia local. Mi competencia, si yo no ofrezco un curso de prospectiva estratégica en la maestría, lo toman ellos internacionalmente de varios lugares en el mundo. Esa es mi competencia es global. Yo ya no puedo llegar a presentar y a simplemente describir lo que hago en clase. Toda esa información existe, lo que más hay es, estamos preparados para una era de entrega de información, y lo que más hay es información. A manera de referencia, el conocimiento en la humanidad se duplicó en los últimos 18 años. Esto era el 2020, teníamos el doble de conocimiento de lo que teníamos al 2002. Se espera que el 2030 sea cada 175 días. Se espera que las personas cambien 2 o 3 veces de carrera a lo largo de su vida útil. Ya hay universidades europeas que están planteando poner que los títulos universitarios tengan fecha de vencimiento. Con esto no les doy la idea de que me retiren el título de ingeniero mecánico de la UNI, porque tengo mi tesis de bachiller y mi tesis de ingeniero. Pero creo que para ser justos, para alguien que no ha visto un libro de ingeniería en los últimos 15, 20 años, debería haber un sello indicando un periodo de vigencia. Entonces, este es el cambio que tiene que darse en la educación. Tenemos que mirar a futuro, son otras condiciones. Ya las carreras no son de por vida. Esto va mutando. Pasado un número de años, tal persona ya no puede ejercer la carrera, no puede tener una maestría, no tiene una vigencia. Algo similar a lo que sucede con los médicos, ¿no? Para pensarlo, ¿no? Cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros. Y siempre se vienen abajo, usualmente, el viento es más fuerte. Otros construimos molinos. Yo prefiero irme en la dirección de los molinos. Gurney, el CEO de McKinsey, en una conferencia famosa en Harvard, en el año 2007, empezó dando esta conferencia a varios CEO, cabezas de empresas, presidentes de directorio, dijo: la manera como se estaba enseñando desarrollo estratégico en la mayoría de las escuelas de negocios
Y como lo están aplicando las compañías más importantes, es anticuado y no servía para la mayoría de los problemas actuales. ¿Se imaginan lo que es empezar una conferencia con este mensaje en la cuna de lo que es la estrategia? En la fuente del FODE, en lo que es la fuente en donde está, digamos, de toda la escuela de desarrollo estratégico. Bueno, y ahí va el tema justo de la presentación. Tenemos varias actitudes para el futuro. Yo diría que en nuestro país existe un vacío de futuro. Ni los políticos, ni los empresarios, ni los académicos queremos mirar al futuro. Lo miramos el futuro como magia, superstición, ¿quién lo va a saber? Hay varias actitudes. Una actitud es una actitud pasiva, la del avestruz. Renuente a que el cambio que viene, no, eso no va a venir. No, eso a que venga acá, eso, y lo he visto en gente sumamente joven. Lo he visto con alumnos, con gente muy joven, que me dice, pero profesor, esto hasta que llegue acá, hasta que llegue el cambio tecnológico, que llegue la impresión 3D, ¿cuánto tiempo eso no va a llegar? Y lo tengo anotado de clase. Y justo le envié hace como un año y medio, le envié una foto de la impresión 3D que había comprado Senati. Y le dije, llegó antes. ¿Qué pasó contigo? La del bombero, no pensamos en el futuro, no se puede predecir y salimos a apagar incendios. El asegurador, poco más precavido, y el proactivista, que es mucho más, que hay que provocar los cambios. Tenemos acá un anclaje histórico. Usualmente nos atenemos a las tendencias. Las tendencias, tenemos un rango de incertidumbre, hacemos nuestro famoso pronóstico. Mientras más matemáticos, mientras más exhaustivo. ¿Ah? Tenemos 5 minutos, ingeniero. Creo que me dan unos minutos más, les voy a pedir, ¿ya? Para ir recortando. Voy a irla recortando la conferencia, ¿ya? Porque yo la había armado para 40 minutos, pero la vamos a cortar acá. Correcto. Muy ¿Ya? bien. Entonces, un rango de incertidumbres porque no es un pronóstico puntual. A diferencia, digamos, de lo que sucede. Este es un cuadro, van a tener ustedes la presentación disponible. La estrategia no va planteada para un horizonte bien definido, eso no es cierto. Hoy día en ambientes alternativos, futuros, hay ambigüedad. Mensaje central. El planeamiento estratégico fue gestado, fue de la época de los planes quinquenales en la Unión Soviética. Posteriormente en todo el desarrollo industrial en Estados Unidos, donde había una tendencia histórica. Yo me he encontrado con más de una empresa donde le digo, ¿cómo está tu planeamiento estratégico? El próximo año aumentamos las ventas en 5%, participación del mercado en 4%, estos son mis indicadores, mi tablero de control y así marchamos. Uy, le digo, pero eso no tiene nada de estrategia. Eso es una plantilla, es programa de ventas. La estrategia es diferente. Vemos futuros posibles, futuros alternativos, y estudiamos el presente partiendo del futuro. Nadie lo puede predecir, sí, pero podemos visualizar escenarios alternativos. Dejamos atrás el feedback. Nosotros estamos muy acostumbrados con el feedback, o sea, las referencias del pasado para tomar, ya no, eso es historia. Acá tenemos que trabajar con feed forward, mirando hacia futuro. Bueno, un escenario del COVID, la nueva normalidad, lo voy a dejar de lado. Tenemos que mirar el futuro, escenarios con COVID. ¿Puedes seguir, por favor? Alejandro, tómate tu tiempo, es lo que estás diciendo sumamente importante. No importa que te pase minutos, está muy bien. Ya, dale un poquito de margen, ¿no? Mira, acá estamos acostumbrados a análisis lineales, más lo que hemos estudiado en ingeniería. Tenemos que trabajar con análisis sistémico hoy día. El mundo es sistémico, no es lineal, no es en una dirección. Si tú tomas una decisión hoy en día, eso tiene sus implicancias mediano para largo plazo. Y ustedes, pongamos, recién he tratado de graficar acá para ver qué pasa, digamos, cuál es el impacto del COVID, nivel de gasto público, la actividad local, crisis sanitaria, esto da origen al populismo. Recién vamos a poder entender muchos hechos bajo un enfoque sistémico. El enfoque lineal es sumamente limitado. Y de ahí tengo que hacer una autocrítica. Tal vez nuestra formación fue bastante lineal. Yo diría el mundo es multisistémico.
El mundo ha cambiado, hay toda una nueva normalidad, hay nuevos escenarios, conversamos con personas virtuales, con colegas, hacemos cursos en línea, médico en línea, reclamamos al Estado en línea, y esto no hay marcha atrás, y esto cambió. Algunos escenarios que lo van a poder ustedes ver, escenarios que este escenario lo trabajó Booz Allen a nivel internacional, que se espera, digamos, con un COVID, no es que 3, 6 meses y ya pasa esto, sino qué implicancias va a tener lo que estamos conversando al inicio. La idea de la prospectiva no es excluir el planeamiento estratégico. Tener una perspectiva mucho más amplia, sobre eso aterrizar en un plan estratégico y después ver un presupuesto. No son excluyentes. A mí me dicen, ese planeamiento estratégico no sirve. No, tenemos que complementarlo. Hay una serie de nuevas herramientas para lo que es la prospectiva. No voy a desarrollarlas. Tenemos un método Delphi, pongamos. ¿Qué es el método Delphi? Muy simple. Mientras llegamos a un salón de clase, hay 80 alumnos y hay uno que opina en forma diferente, bueno, lo sacamos de la muestra, pues no es representativo. La pregunta es, ¿la mayoría tiene siempre la razón? ¿O nos hemos equivocado muchas veces en la historia en donde la mayoría es la que induce al error? Bueno, el método Delphi da una preponderancia a las minorías. Incluso en las investigaciones, es una muestra aleatoria, representativa de tamaño suficiente, pero esto está fuera de la muestra, entonces lo descarto. No, acá hay un nuevo enfoque. Y esto se utiliza mucho en tecnología, se utiliza en el campo comercial, se utiliza en los negocios. Estamos hablando de árboles de relevancia, donde nos fijamos los productos de las empresas, pero lo importante no son los productos, porque las ramas hay que cortarlas, sino cuál es tu capacidad de producción y tus competencias básicas sobre ello. El FODA, que ustedes lo conocen, en el FODA muchas veces me lo presentan en las empresas y le digo, pero esto es historia. Tus fortalezas ahora no van a ser fortalezas mañana. Las oportunidades que tienes ahora ya mañana no van a ser oportunidades. Y tus debilidades tampoco, porque las vas a poder suplir. Y tus amenazas, ¿cuáles van a ser? ¿Para qué me sirve tu historia? Yo quiero ver el futuro. Yo voy a vivir del futuro. No voy a vivir de la historia empresarial. Entonces, acá, como ustedes pueden ver, hay todo un cambio en lo que significa, en lo que implica la perspectiva estratégica. La perspectiva estratégica va más allá del planeamiento estratégico. No quiero con esto decir que son excluyentes, son complementarios. Por eso me tomé el trabajo. En este libro les hice comentarios sobre el Go, que es, digamos, el juego chino, digamos, de estrategia, donde la perspectiva empresarial va más allá como un complemento del planeamiento estratégico. Algunas reflexiones finales. Y en el mundo no existen centros de planeamiento estratégico. En Europa hay Foresight, son los institutos de Foresight. Brasil tiene este centro de prospectiva, Colombia tiene centro de prospectiva. Acá bien, hay una tarea, reconozco ordenar a los gobiernos regionales, pero el planeamiento estratégico va a hacer más de lo mismo. Cuando nosotros nos hemos pasado años haciendo Cajamarca competitiva, Ayacucho competitivo, Junín competitivo, proyectábamos el futuro basados en el pasado, sustentados en el pasado. Pero el pasado ya no nos sirve, el pasado nos confunde. Más aún, nos llevó a una reflexión muy profunda en el caso de Ayacucho. Ayacucho encontramos minifundios agrícolas, partidos que no tenían menos de 1 hectárea, artesanía y turismo histórico religioso. La verdad que con eso no lográbamos salir de donde estábamos. Íbamos a mejorar muy poco nuestro ritmo de vida. Tenemos que entrar a pensar en el futuro, qué queremos hacer, y sobre eso construir un futuro diferente. Si Singapur, Taiwán hubieran pensado en planeamiento estratégico, no fueran lo que son hoy en día. Singapur no continuó para ser integrado un puerto, y ellos ahorita están pensando en un biópolis, una ciudad de biotecnología del futuro. Entonces, acá no podemos vivir del pasado, no podemos vivir con mitos de la historia.
y continuar lo mismo, y en algunos casos nuestras clases dirigentes darnos mensajes de 40, 50 años atrás. Y nosotros como académicos, la gente que está en el medio de cambio, tiene que plantear que esa historia es pasado y el pasado ya no va a volver. Tenemos que construir un futuro que es totalmente diferente a lo que hemos podido ver anteriormente. Tal vez para terminar y pasar a las preguntas, yo quisiera recordar a César Vallejo. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Y verdad que tenemos una agenda bastante grande por delante. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, ingeniero. Por cierto que se nos ha quedado las ganas de más conferencia y habrá, estoy seguro, muchas más oportunidades. Pero ahora continuamos con el debate, continuamos con el cambio que, como usted dice, se ha acelerado y requiere una nueva forma de enfocar, y esta vez es con el comentario de la ingeniera Ivana Bustamante, docente de maestría en la UNI, la UPC y la USMP. Es ingeniera economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en gestión de las organizaciones. Bordeaux Université. Es candidata al doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con tesis doctoral sobre gobierno corporativo, estudios ejecutivos y alta especialización en la Universidad de Nueva York, Yale, MIT y Harvard. Tiene experiencia profesional en el sector público y privado del Perú, también en el exterior, en Puerto Rico y Bélgica, en la implementación del PMO. Actualmente es profesora de la UNI, UPC, USMP, San Martín de Porres, asesora de tesis de maestrías, conferencista y miembro global de la Women Access Onwards por la Universidad de Harvard. Es director gerente de Ivana Consulting Group, SAC, desde el 2020, consultora que dirige brindando capacitación y asesorías. Ingeniera Ivana Bustamante, la escuchamos con, de verdad, muchísimo interés. Bienvenida. Muchas gracias, Álvaro, por la bienvenida, y a todos ustedes y a los presentes en línea. Les agradezco mucho. El tema es muy apasionante, muy interesante, muy actual, yo diría de impacto. Impacto social, impacto económico, impacto político inclusive, ¿no? Si nosotros nos remontamos a los conceptos de estrategia, me he permitido ver algunos alcances. Siempre las empresas tratan de ver qué es lo que no quieren hacer, qué es lo que no se debe hacer para no fallar en el futuro inmediato. Pero lo que pasa es que tenemos, creo yo, que analizar dos cuestiones. En situaciones normales y en situaciones extraordinarias como las que estamos viviendo de la post-pandemia, ¿no? Cuando se trata de estrategia, se establecen objetivos, metas y logros. En la disertación del ingeniero de Cochea me parece fantástica porque en realidad nos proyecta. No se trata tanto de ver el pasado, porque eso es lo que en buena cuenta, si le vamos a plano tecnológico, es lo que hace el Business Analytics, ¿no? Obviamente. Analiza el pasado, el Business Intelligence, y el futuro, el Business Analytics. Y podemos tener una predicción, una prospección en función a las variables y poder modelar y sacar algo de lo cual podríamos tener un comportamiento. Pero eso siempre y cuando consideremos los riesgos. Y ustedes saben que los riesgos, así como sucede en nuestra vida diaria, suceden en las empresas. Y las empresas, obviamente, cuando tienen que gestionar sus riesgos, al menos existen dos variables que se pueden acotar: la probabilidad y el impacto, con lo cual se puede reducir esos riesgos. Pero hoy en día, en tiempos de pandemia, estamos viviendo una incertidumbre. Esa incertidumbre no sabemos cómo incorporarla a las estrategias. Entonces, averiguando, justamente, tengo un documento que ha salido recientemente en estos días, y las empresas están incorporando la incertidumbre como una variable que hay que acotar con rangos para evitar el menor impacto. Entonces, según nuestro gurú, Michael Porter, él establece varios principios, varios valores por los cuales afrontar. Pero hoy en día esta incertidumbre ha trastocado todo el comportamiento que va a ser muy impactante en la post-pandemia. Entonces hay que incorporarlo. Y esta es la nueva tendencia del effectuation, que obviamente esta incertidumbre hay que trabajar con lo que hay. Y a raíz del effectuation, que es solucionar con lo que hay,
tanto para las pequeñas, medianas y grandes empresas, obviamente me he tomado la molestia de sacar tres conceptos de las principales empresas. Pricewaterhouse dice, lo primero que hay que hacer es movilizar en el inmediato plazo para atender esta incertidumbre, porque no sabemos lo que va a venir luego de esta pandemia que estamos viviendo. Y la estrategia, hay que movilizar los recursos disponibles en el inmediato plazo. ¿Qué dice luego Pricewaterhouse? En el mediano plazo, tratar de estabilizar esas variables. Y en el largo plazo, efectivamente, establecer una estrategia, ¿no? ¿Qué nos dice Boston Consulting Group? Bueno, pues sencillamente que hay que transformar para el futuro, asumiendo principalmente la tecnología, ¿no? La tecnología al servicio de todos nosotros, y eso calza exactamente con lo que ha dicho el ingeniero Necochea, ¿no? Obviamente la transformación digital, la tecnología, es la vertiente con la cual corren todas las disciplinas. Es lo que va a dinamizar el desarrollo y el crecimiento económico de cualquier organización y de cualquier país, obviamente, ¿no? Entonces, todos tenemos que acelerar esta transformación, esta digitalización. Hace poco nomás entendía yo que la cuarta revolución industrial va a ser muy potente, no solamente con la inteligencia artificial, sino también la famosa realidad aumentada. Hoy en día, todos estamos usando celulares, obviamente. Pero la realidad aumentada va a estar ahora, vamos a tener en las gafas, el uso diario, donde vamos a tener absolutamente toda la tecnología disponible para poder contactarnos con el mundo. Va a ser una interactividad muy veloz, y eso se supone que va a ser en 5, máximo 10 años. Y es algo a lo cual se están enfrentando Apple, se están enfrentando todas las tecnológicas con un terror tremendo, y obviamente están haciendo los lobbies respectivos para que esto obviamente sea muy regulado y hasta cierto punto disuadido, ¿no? Entonces, estamos viendo que la tecnología va a dictar las pautas. Y si tenemos nosotros un marco de incertidumbre, trabajar con lo que se tiene, como bien dice Pricewaterhouse, y en el mediano plazo, hacer planes a corto plazo. Porque esta situación pandémica no va a pasar. Sencillamente van a aparecer nuevas variantes, algunas adicionales, unas mejoras, y estamos aprendiendo en el camino. Es algo inédito. Es cierto que generacionalmente cada 100 años aparece, pero la que ha aparecido esta vez ha sido contundente. Nos ha dejado en la incertidumbre. Las variables, muchas empresas han desaparecido, otras se han fortalecido, que son las menos, otras han tenido que reinventar. Entonces, este tema me parece de estrategia fantástico, ha trastocado absolutamente todo tipo de elaboración. Y finalmente, ¿qué dice Gartner? Obviamente, Gartner resume que hay que tener la prospectiva antes que la proyectiva. O sea, esa perspectiva es en el corto plazo tocar las variables, qué es lo que tengo en el momento. Y con esto hacer planes en un corto plazo, 3 meses, 6 meses, 1 año, no más. Y luego, ¿qué dice la siguiente etapa? La siguiente etapa, realmente usar tratar de estabilizar este interín en 2 años, quizá 3 años. Y luego ya en largo plazo, hacer estrategias más coherentes cuando ya todo quizá esté más aliviado, ¿no? Entonces, y principalmente que tenga un impacto con la sostenibilidad. ¿Y eso qué significa? Aplicar no solamente la rentabilidad de las empresas, que es lo valioso, sino también incorporar algunos criterios, como los ESG, Environment, Social and Government. ¿Qué significa? Que las empresas hoy en día, gracias a esta pandemia, tenemos que reconocer que están incorporando variables de compromiso con el medio ambiente, de compromiso con la parte social, cómo incorporo para evitar la diversidad, la inclusión, obviamente. También, ¿qué tenemos? El government, el gobierno corporativo, que justamente trata sobre la transparencia de la información, con lo cual se pueden hacer mejores estrategias, con un disclosure mucho más efectivo. Y por otro lado, tenemos también que considerar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque hoy en día vivimos en un país, no solamente en el país, sino regionalmente, globalmente, muy agitado, muy convulsionado, donde el cambio es constante. Entonces, estos principios están siendo incorporados para la rentabilidad y sostenibilidad de las empresas en el mercado. Y serían convenientes que estos principios y estos criterios sean incorporados en toda estrategia, a corto, mediano y largo plazo. Por eso me parece interesantísimo todo lo que han puesto el ingeniero Necochea. Realmente abre todo un panorama de discusión y ojalá sigan realizándose este tipo de reuniones. Muchas gracias.
Así es, en efecto, ingeniera. Sin estas variables ya no podemos pensar la rentabilidad de la empresa. Muy claro. Y continuamos con los comentarios, esta vez con el ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, director gerente en Ingeniería y Servicios Tecnológicos SAC. Es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Obtuvo la certificación en Risk Management, CRM, emitido por el IIPR. Cuenta con 43 años de experiencia en gerencia de proyectos, dirección de proyectos de inversión, proyectos EPC, diseño y establecimiento de sistemas de gerenciamiento de proyectos, así como supervisión de construcción, fabricación y montaje. Ha trabajado en el Perú y el extranjero, teniendo a su cargo proyectos de gran envergadura. Ha realizado asimismo viajes a diversos países en Latinoamérica y Europa en función de su labor profesional. Es director gerente en Ingeniería y Servicios Tecnológicos SAC. Ingeniero Rubén Gómez Sánchez, estamos para escucharle. Su micro, ingeniero. Puede activar su micro. Buenas tardes a todos, muy agradecido a todos. Voy a compartir, por favor, una presentación pequeña. Totalmente de acuerdo con lo que ha señalado Alejandro en relación al tema, y yo voy a complementar lo que él ha dicho con algunos conceptos. Ustedes pueden ver acá lo que dice, ¿no? El índice de complejidad económica y las habilidades blandas. Y la pregunta es, ¿por qué tomo esos dos temas? Primeramente, porque el índice de complejidad económica ha sido desarrollado por el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, y las habilidades blandas son un tema que realmente debemos trabajar bastante. Solamente para que ustedes puedan ver acá, lo señalo, el tema de qué cosa es el índice de complejidad económica. Es una medida de la capacidad económica que predice los ingresos, el crecimiento económico, la desigualdad de los ingresos y las emisiones de gas de efecto invernadero. Y ustedes pueden ver acá con claridad, estimados amigos, cuál es el índice de complejidad económica de Alemania. Es 1.90. Y en el caso del Perú, tiene un índice de complejidad económica de menos 0.6. Entonces, ahora, evidentemente ustedes saben que Alemania es un país totalmente desarrollado, es el país del conocimiento, y Perú muestra este valor del índice de complejidad económica. Pero ahora veamos otros aspectos. Si acá vemos en la parte superior izquierda el índice de complejidad económica que presenta Corea del Sur, ustedes lo ven, este es el índice. Ustedes ven claramente que el índice a lo largo del año 98 hasta el 2018, el índice de complejidad económica es creciente, del caso de Corea del Sur, un país desarrollado. El Perú muestra acá su índice de complejidad económica, que ustedes ven con tendencia a la disminución en el tiempo, en los últimos 20 años. Entonces, la pregunta que nos hacemos, en base a lo que dijo Alejandro, por ejemplo, en 60 años el Perú ha tenido un crecimiento del PBI de 2.42. Sin embargo, Singapur en 58 años ha tenido un crecimiento del orden de 52 veces. Acá tenemos cómo se distribuye el índice de complejidad económica. Lo ven acá claramente, a medida que se pone más azul, son valores más altos. Evidentemente, países desarrollados, que ustedes ven Alemania. En el caso del Perú está celeste y por esa razón que tiene ese valor negativo. Y si acá vemos las tendencias de los países, ustedes ven claramente que acá tenemos el punto cero, para atrás los valores negativos y para adelante los valores positivos. Y acá tenemos el PIB per cápita. Perú está aquí, nuestro país. Y Corea del Sur, Alemania, Suiza están por esta zona. Entonces, ese es un tema de honda preocupación. Entonces, dado que Alejandro ha tocado el tema de los nuevos enfoques en los negocios, evidentemente el capital humano para ese enfoque en los negocios tiene que ser diferente, y ya Alejandro lo ha comentado. Entonces, acá simplemente para verlo más grande, vemos al Perú con un valor negativo del índice de complejidad económica y Corea del Sur, evidentemente, mucho mejor. Entonces, acá nos preguntamos, la visión de futuro, que justamente es el tema que ha comentado mucho Alejandro, y por lo cual lo felicito. Acá hay una definición de Jordi Serrat, que dice que es la perspectiva estratégica, trata de entender el futuro para poder influir en él. Y realmente, si acá nosotros nos ponemos, nosotros como peruanos, cualquier estudiante de la UNI o de cualquier universidad, el hecho que cuando decide estudiar en una universidad,
Él tiene la pieza que completa su puente para llegar al futuro. Ahora, la pregunta es, como bien lo comentó Alejandro, y también, digamos, ha comentado Ivana, la pregunta está, ¿qué formación estamos dando? Ahí viene el punto. Y el tema está que justamente en ese aspecto, personalmente considero que requerimos una mejora importante en la parte docente, en la parte dirigente. ¿Por qué razón? Porque justamente ahí vienen las habilidades blandas. Las habilidades blandas es un tema fundamental para los ingenieros y arquitectos, que son los que exclusivamente forma la Universidad Nacional de Ingeniería, y es una universidad que tiene un compromiso muy alto con el país. Las habilidades blandas, de acuerdo a un recuento rápido, ¿cuáles son? La creatividad, la resolución de conflictos, la persuasión, la capacidad de adaptación, la innovación, la orientación al cliente, el pensamiento crítico, las habilidades comunicacionales, la colaboración, la inteligencia emocional, el razonamiento analítico y las habilidades de diseño y composición visual. Entonces, estas habilidades blandas, estimados amigos, Alejandro, Roque y César, todos los que estamos aquí presentes, es una debilidad en la formación de los profesionales. Fíjense, los estudios nos demuestran que de las habilidades blandas, en el orden del 70% de las habilidades blandas, depende el desempeño de los profesionales. Ese es un campo sumamente importante que tenemos que trabajar fuertemente. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que se hace son trabajar las habilidades duras. ¿Cuáles son las habilidades duras? La matemática, la física, la estática, dinámica, resistencia, diseño. Entonces las habilidades blandas aún son una debilidad. Y este estudio que se ha hecho por Manpower, acá nos muestra claramente, fíjense lo que dice, ¿no? La dificultad inferior a la media, menor dificultad para ubicar personas con talento humano, dificultad superior a la media y mayor dificultad. Si buscamos el Perú, de acuerdo a este estudio hecho por Manpower, dice acá 43% dificultad superior a la media. ¿Eso qué nos está indicando? Que la formación que estamos dando no es en el tema de las habilidades blandas que conforma el talento humano. Entonces acá es un estudio hecho en el año 2018 por Manpower, y entonces con esto yo quería comentar claramente esos puntos que deberíamos tratar de ver, de discutir estos aspectos. Por esa razón que me ha gustado mucho la conferencia de Alejandro, de ver la perspectiva. Las decisiones que tomemos nosotros ahora nos van a impactar en el futuro. Entonces me gustaría mucho de esa manera escuchar algún comentario más de Alejandro en base a estas dos opiniones de los panelistas que hemos ido, y dejo de compartir para favorecer a un comentario final si el moderador lo considera conveniente. Gracias, muchas gracias, ingeniero. Una escasez de talento que en verdad nos interpela. Es el momento de invitar a nuestro presidente del patronato, el ingeniero Roque Benavides, para que nos haga su comentario. Por favor, ingeniero. Muchas gracias, Álvaro. Algunos dicen que enseñar no es transmitir enseñanzas o conocimientos, sino es generar o incentivar la reflexión. Y la verdad es que lo que hemos escuchado esta tarde es un incentivo a seguir reflexionando. Hay, hermanos, tanto por hacer, claro que sí. Y por supuesto, lo único permanente es el cambio. Y creo que Alejandro Indacochea ha dado en el bull, en el sentido de que tenemos que trabajar con visión de futuro, con visión de que todo va a cambiar y que si no, como dice un amigo, si no surfeamos la ola nos pasa por encima. Y entonces el cambio tecnológico es fundamental y ya no podemos solamente pensar en el planeamiento estratégico, pues ahora ya tenemos que pensar en la prospectiva estratégica. Y eso, Alejandro, lo ha aplicado a algunos departamentos de nuestro país. Creo que estas elecciones nos dejan, entre otras, una lección de que tenemos que mirar la eficiencia y la competitividad del resto del Perú. Creo que eso es muy, pero muy valioso. La competitividad, que es una palabra media complicada en castellano, tiene que ver
con que seamos más eficientes. Yo creo que a nuestros políticos tenemos que pedirles que contribuyan a que el Perú sea muchísimo más competitivo. Por supuesto que eso involucra el ESG, Environmental, Social and Governance, que es hoy día fundamental, que tiene, por supuesto, de hecho, como base, la eficiencia y la rentabilidad de las empresas. Que a veces algunos se quedan en la teoría de que solamente lo medioambiental, lo social y lo de gobernanza, pues también tenemos que preocuparnos de que del cuero salen las correas y que es fundamental ser eficientes y ser eficientes desde el punto de vista económico. La sostenibilidad, de acuerdo a las Naciones Unidas, no es otra cosa que una mesa con 3 patas. El cuidado del medio ambiente, el desarrollo social, pero también el desarrollo económico, que es fundamental. Y para eso es que queremos ir avanzando y ser un país que tenga un índice de complejidad muchísimo más alto. Compararnos con Corea, que en el año 50 era igual que el Perú, y hoy día nos ha pasado, pero como una bala. Hoy día compite con Alemania y compite con los grandes países. Yo creo que más allá de las ideologías, lo que tenemos que convencernos es que tenemos que ser súper competitivos, y esta tarde la verdad es que nos han hecho tanto el expositor como los 2 panelistas reflexionar sobre ello. Busquemos transmitir desde una universidad de ingeniería no generalidades, busquemos transmitir que necesitamos ser competitivos si es que queremos generar mucho más bienestar en nuestro país. Así que muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Gracias, ingeniero. Lo económico, lo social y lo ambiental. 3 pilares, 3 fundamentos. Y sobre ello seguramente han de tratar nuestros, participantes en sus preguntas y comentarios. 20 minutos que conduce el ingeniero Filiberto Revilla. Gracias, Álvaro. Buenas noches. Ingeniero Endacochea, hemos tenido muchas preguntas, hemos seleccionado 4. El primero de la señora Teresa Trasmonte. ¿Cómo fomentar la prospección si no se desarrollan las capacidades y competencias de análisis de información? Gracias al ingeniero Ivana Bustamante, al Roque Benavides, a Rubén Gómez Sánchez por sus comentarios. He estado viendo las preguntas que han surgido en el interín. Voy a tratar de resolver algunas de ellas, ya, acercarme. Todos están preocupados porque cómo acercarlo esto al tema de la educación. Yo vi el último censo educativo universitario en el país, que fue hecho al 2014, si la memoria no me falla. Habían 630.000 estudiantes en el país, universitarios. 153 universidades, más del doble de Francia. Ahí vemos que más del 60%, 67% estaban concentrados en 6 carreras. Derecho, más del 20%. Cada 9 horas sale un abogado en Perú. ¿Ah? No tengo nada porque tengo un hijo que es abogado. Qué miedo. Intelectual. De ahí tenemos educación. De ahí tenemos contabilidad, administración. Todos quieren ser los magnates. Y lectura rápida, que me dé la receta rápida para llegar. Ingeniería industrial, y creo que también estaba economía. Yo me preguntaba y decía, ¿dónde están estas carreras del futuro? Cuando en Iquitos, para poder plantear una demanda con Brasil sobre propiedad, digamos, patrimonio genético, sobre biogenética, tenemos que traer abogados de Francia. ¿Dónde está esta ciencia del futuro a la cual estamos haciendo referencia? Nuestro patrimonio, la Paco Vicuña está patentada en Estados Unidos. Ya nos pasó esto con la Maca, con ello. Entonces, las carreras en las cuales estamos haciendo son carreras de historia. Miren lo que nos sucedió en Junín Competitivo. En Junín Competitivo, en el año, estamos hablando 2014. ¿Ya?
encontramos que habían 8 universidades, 1.300 estudiantes de Derecho y solamente 140 en Ingeniería Agrícola. Encontramos variables históricas, que hay un anclaje a que lo importante es que me digan doctor. No interesa qué haga después. Y la segunda, que implica un símbolo de estatus. Cuando en algunos casos me dicen que hay que crear más universidades, o las autoridades, que yo estoy de acuerdo, si el sector privado participe, pero con determinadas reglas de juego. Pero si se mira solamente es para crear muchas veces carrera de tiza y pizarra, que no impliquen laboratorios, no impliquen investigación, no implican tecnología. Entonces, en muchos casos, perdónenme mi comentario, pero creo que las universidades se han convertido en una fábrica de desocupados. Entonces, estamos generando gente que de antemano sale al mercado y no va a tener una colocación, no va a tener una ubicación, mucho menos, digamos, jugar ese rol de cambio, digamos, en el país. Razón por la cual cuando yo he conversado con algunos colegas, le digo, no es un tema de presupuesto. En algunos casos se llegaba a universidades al interior del país, se me quejaban del presupuesto y decía, buena hora que no haya más presupuesto, porque vamos a seguir generando más gente frustrada que no va a tener ubicación en el mercado. Entonces, ¿cómo hacemos una perspectiva en la cual miremos qué necesita el país, 20, 30 años, cuáles son las nuevas competencias, las carreras del futuro, y sobre ello replanteemos, hagamos una reingeniería, digamos, de lo que es educación universitaria, ¿no? Entonces yo creo que ahí el tema no solamente es presupuesto, no solamente es crear un ministerio de ciencia y tecnología, lo he conversado con mi gran amigo, ojalá me equivoque, y creando un ministerio de ciencia y tecnología nos convirtamos en Singapur, pero a manera de referencia, miren Singapur cómo busca sus ministros. Estaba leyendo un Forbes que lo estoy buscando, se me ha extraviado, donde le preguntan al primer ministro en Singapur, ¿cómo ustedes colocan un aviso en Forbes en la revista para buscar el ministro de Comercio? Y el primer ministro responde y dice, si para buscar el CEO, la cabeza en una empresa, encargo a un headhunter, para nosotros buscar quién va a dirigir la política comercial de Singapur para los próximos años, tenemos que hacer una búsqueda mundial de todo. No adeptos, no partidarios, no grupos, no improvisados. Eso es lo que tenemos que cambiar en el país. Ese enfoque, digamos, y buscar lo mejor, los cuadros más competitivos. Miren qué interesante es Singapur. Acá hubiera sido un escándalo. Lo interesante sería que quien llegue al gobierno ahorita haga una búsqueda para el gabinete con un headhunter. Lo mejor es que hay en el país, en el Perú y en el extranjero, porque hay mucha gente muy bien colocada. Y no esa demanda, digamos, inercial que viene. El otro tema es en lo que se refiere a la parte de incertidumbre. Muchos me han planteado esta pregunta, la incertidumbre política, cómo tiene su implicancia en la parte económica. No me voy a exponer demasiado en ello. Sin duda ustedes saben que las reservas han caído 10.000 millones de dólares, el dólar está prácticamente a 4 soles por dólar, han salido más de 15.000 millones de dólares como la gente bajo el colchón o ha salido al exterior, ¿no? Y me están pidiendo que aplique prospectiva en el campo de la política con todo gusto. A nivel de directorios, en 2 directorios que tengo estamos trabajando escenarios. Un escenario que estamos viendo en el caso de Fujimori y en el caso de Castillo. En el caso de Castillo hemos planteado 3 escenarios, que es como trabaja la prospectiva. No voy a aplicar planeamiento estratégico. Un primer escenario que sería un Castillo con el control en el equipo económico, Franque, ¿verdad? Pedro Franque con todo ese equipo y que se haga como un Humala segundo, una Evo Humala. Ese sería el escenario optimista. Un escenario intermedio que ya preocupa es un escenario en el cual sea 1 año y medio, nos endeudemos, gasto público, tomemos la bonanza de por medio, inflamos el aparato público, reintegramos 14.500 profesores que han sido desaprobados en los exámenes para darle educación del futuro, y de acá a 1 año y medio pueden haber sorpresas, ¿no? Esto me haría recordar a un Alan primero, de los años 85, que ahí me preocuparía la improvisación. Y un tercer escenario que no quiero pensarlo, que sería, digamos, un escenario Castillo-Cerrón, ¿no? He tenido que comentar esto
porque he visto como 5 preguntas que me dicen aplique la perspectiva del campo actual en la situación política. Y creo que ahí le he dado alguna respuesta con el escenario, ¿no? Gracias, ingeniero Indacochea. Sí, la verdad que he respondido gran parte de las preguntas. Me gustaría hacerle 2 solamente. Una es del ingeniero Jacinto Manyari, que bueno, hay muchos empresarios conectados acá en la conferencia. ¿De qué deberíamos realizar para que las empresas medianas y pequeñas, en general las pymes, puedan aplicar planeamiento estratégico y prospectiva para de esta manera desarrollarse mejor dentro de este mundo globalizado? Mira, yo creo que en muchos casos yo tengo admiración por el potencial emprendedor. Cuando veo el pequeño, el mediano empresario, hoy día con la pandemia, el restaurante, el establecimiento que vuelve a aperturar sus puertas, trato de motivarlo, trato de acercarme donde ellos. En muchos casos no lo reconocen, en entrevistas converso con ellos, me siento, tomo un café, converso, charlo con ellos. Pero tenemos que ser realistas. A nivel de servicios y pequeña y mediana empresa en este mundo del futuro no vamos a llegar. Nuestro reto es cómo insertamos todo ese potencial para negocios, para empresas del futuro en lo que viene, cómo nos replanteamos nuevamente. Hay sectores que en la pandemia nos ha dejado de lado. Estoy viendo el caso, pongamos, de hoteles, donde estamos viéndolo para convertirlo en clínicas, o en muchos hoteles que se conviertan en viviendas unifamiliares y oficinas. En el caso de negocios con auge, estamos hablando todo lo relacionado con salud, todo lo relacionado con la parte digital, pero el mundo ha tenido una transformación digital. Y yo creo que debemos empezar sincerando la situación, hacerle ver a la gente, a la población, que el pasado es historia, que el pasado no va a volver. Que esta pandemia, que es la crisis económica, política, social y sanitaria más grave de la historia, nos cambió a todos, lo que conversábamos al inicio. Y tenemos que reformatearnos para ese mundo del futuro y no darle expectativa que vamos a seguir haciendo lo mismo de antes, ¿no? Entonces yo creo que ese es el reto más importante que vamos a tener que dar en el país, que el mundo cambió y cambió para todos, es un mundo diferente. El pasado no solamente no nos sirve, sino hay algo más grave, nos va a confundir. Gracias, ingeniero. La última pregunta, más precisa, y justo es motivo también de los objetivos del patronato. Usando la prospectiva, ¿cómo lograr tener una universidad peruana, en este caso la Universidad Nacional de Ingeniería, entre las 10 mejores en Latinoamérica? Yo recuerdo cuando una promoción de ingeniería mecánica me nombró padrino y estuvimos con el rector, le planteé el reto al rector y le dije, rector, hablamos de ingeniería mecánica, le dije con todo gusto, soy egresado, pero ya ingeniería mecánica es historia. Yo sé que mis colegas me van a dejar de lado, se van a quejar. Hoy día es mecatrónica, el mundo cambió, pero ojalá le dije rector, podamos crear una ingeniería genética, donde es la UNI y estamos tan cerca de Cayetano Heredia. Porque hoy día ya no solo tenemos que competir localmente, tenemos que competir mundialmente. Yo lo digo esto en las maestrías, en centro, le digo. Ya no es que yo llegue a dar mi curso de prospectiva y presente lo mismo de tiempo atrás y que la gente me conozca. Simplemente me pone en mute, no me escucha, como si estuviera participando, y busca conferencias o charlas o cursos mucho más interesantes a nivel mundial. En Estados Unidos, en Europa, nuestra competencia es global. Y creo que ese cambio es el que tenemos que dar. Tenemos que generar ese cambio con las nuevas generaciones, con los profesores. La educación cambió. Y lamentablemente yo creo que en el país nos hemos quedado con la educación del pasado, ¿no? Eso es lo que no hemos adaptado. Con competencias, nuevos retos, asumir el pensamiento crítico, el análisis, digamos, prospectivo, ¿no? Ya las reglas de juego son totalmente diferentes, ¿no? En este mundo que viene para más adelante. Creo que haciendo eso en la Universidad de Ingeniería tenemos todo un reto pendiente, ¿no? Toda una agenda pendiente. Pero estoy seguro que el patronato, con la gente que está a cargo y los buenos profesionales, los egresados de la UNI, vamos a poder contribuir para hacer ese cambio, ¿no? CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios.